Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Y hablando de lo que decía hace unos momentos, que hemos procurado, esa ha sido también la visión del pastor fundador, hemos procurado juntamente como pastores que esta iglesia sea llena de la palabra de Dios, decíamos, sea llena del Espíritu, sea una iglesia llena de fe. Y hoy quiero compartir un tema que se relaciona con ser llenos también de otras de las bendiciones que Dios quiere y que nos manda en su palabra. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso hemos titulado la predicación como una instrucción. Llenémonos constantemente del conocimiento de la voluntad de Dios. Es interesante y es un poco curioso que muchos creyentes, aún después de ser creyentes de varios años, todavía puedan hacerse algunas preguntas, plantearse algunas preguntas acerca de si hacer algunas cosas o no hacerlas son o es la voluntad de Dios. A veces cuando le decimos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo emprenda esto? ¿Es tu voluntad que yo compre esto? La intención es sincera, pero a la luz de la Escritura, cuando preguntamos sobre la voluntad de Dios, sobre algunos aspectos que debiéramos entender y conocer que ya son o no son la voluntad de Dios, hemos demostrar que no hemos estado conociendo la voluntad de Dios en la Biblia. A veces el decir, Señor, esto es tu voluntad, muéstramelo, es como buscar a veces una revelación especial sobre la voluntad de Dios en alguna acción, decisión que vamos a tomar. Pero como decía, a veces surgen de no conocer la Biblia, porque la voluntad de Dios en general, de manera completa, lo que Él quiere que sepamos, ya está escrita en la Biblia. ¿Sí? Ya está en la Biblia. A veces cuando le preguntamos al Señor si esto pudiera ser la voluntad de Dios o no, puede ser también porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones en base a lo que pudiéramos conocer de la Biblia o no conocerla. ¿Pueden imaginarse ustedes que todavía jóvenes cristianos, señoritas cristianas o padres cristianos que tienen a un hijo y a una hija en la edad de casarse, de pronto no se han casado, ha pasado un poquitito el tiempo y empiezan a pensar como que ya se las está pasando, ya las iba a dejar el tren, iba a decir, pero esa es una frase un poco conocida, un poco quemada ya, ¿verdad? Como que se les está pasando el tiempo y de repente sale un pretendiente que es inconverso. Y todavía preguntan al pastor, pastor, ¿será que realmente, de verdad no puede ser la voluntad de Dios que mi hija o mi hija se case con este muchacho?
no es creyente, pero estoy seguro que ella lo va a convertir después, pastor. O quizás se convierta después. Mis queridos hermanos, la Biblia dice, es un error, que ningún cristiano, ningún hijo de Dios se puede casar en yugo desigual. Punto. Esa es la voluntad de Dios. Así que no es posible, en principio la voluntad de Dios es que ningún joven cristiano, ninguna señorita se case con un inconverso, incircunciso. Suena un poco así bíblico, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, pero a veces queremos decir, Señor, tal vez es tu voluntad. Es buena persona, tiene características realmente buenas, etcétera, etcétera, pero no es la voluntad de Dios. Alguien se podrá decir, Señor, ¿será que de verdad es tu voluntad que yo ahorre un poco? Error, la Biblia dice al perezoso, mira cómo trabaja la hormiga. Diligentemente dice, ahorra o guarda en el verano para cuando venga el invierno. Hay que ahorrar un poco, mis queridos hermanos. Es que es muy poco ahorrar 20 quetzales, 30, 50, 100 al mes. Pero hay que ahorrar. Alguien puede preguntar, Señor, ¿será tu voluntad? Digamos que alguien quiere comprar una moto. Ahora hay mucha gente que ha comprado moto. Señor, ¿será que es tu voluntad que compre una moto? ¿Pero es tu voluntad que sea de color azul o que sea de color roja? Señor, muéstrame tu voluntad. El Señor le diría, hijo, si tienes el dinero para pagarla, cómprate la que te guste, hombre. Es tu gusto, yo no la voy a usar, va a decir Dios. Eres tú quien la va a usar. Te di libre albedrío, hombre. Estoy poniendo ejemplos un poco singulares, y a veces unos suenan un poco más espirituales. Pero realmente, si nosotros conociéramos mucho más la palabra de Dios, preguntaríamos menos sobre cuestiones si son la voluntad de Dios o no. Ya sabríamos cuál es la voluntad de Dios. Si estuviéramos un poco más llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, conoceríamos un poco mejor cuáles cosas son la voluntad de Dios y cuáles no son la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios, Señor, que me divorcie de mi esposa o mi esposo? En principio, no. Se casaron para toda la vida. Aguántelo. Aguántela. Claro, hay situaciones en las que hay que intervenir y de repente sí procede, obviamente, un divorcio. Pero en principio no es así. Hoy procuraremos, mis hermanos, el propósito es que conozcamos un poco más acerca de la voluntad de Dios y que vayamos con la intención de llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. En la Reina Valera contemporánea dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, esa es la voluntad de Dios, produciendo los frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Veamos otro texto, luego explicaremos estos textos. Romanos 12:2. Pablo le dice a los hermanos que están en la iglesia de Roma, y nos lo dice a nosotros hoy, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, con la palabra de Dios diariamente, la oración, de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable
y perfecto. Así que Pablo nos muestra en estos dos textos de versículos que hemos leído, que oraba incesantemente, oraba constantemente, eso es importante, para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de la voluntad divina. Esa debe ser una oración que debe de convertirse en pasos de acción para conocer esa voluntad. Pero debemos de orar: Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. ¿Para qué? Para que andemos como es digno del Señor, dice el primer texto. Y luego dice aquí también Romanos, para que le comprobemos precisamente cuál es su voluntad. En cada una de las áreas de la vida, en cada una de las decisiones, en cada una de nuestras disposiciones y planes y proyectos y demás. Pero antes de adentrarnos al tema, vamos a definir bíblicamente qué significa la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad de Dios? La palabra para voluntad, permítame usar y compartir la palabra griega telema, así se escucha, así se lee la palabra griega en el Nuevo Testamento. Voluntad aparece 62 veces en el Nuevo Testamento. Y en principio, la definición bíblica, la voluntad de Dios es el propósito determinado, el plan soberano, la intención divina de Dios para su creación, para los hijos de Dios. La voluntad de Dios es el plan de bendición, el plan de plenitud para su creación, para su pueblo, para su creación. La voluntad de Dios es buena, ahora específicamente para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios, para los que somos creyentes. Pero hay que hacer la diferencia entre la voluntad decretativa, es decir, de decretos de Dios, y la voluntad moral de Dios en las Sagradas Escrituras. Cuando uno entiende la diferencia de esas dos voluntades, que al final es el propósito determinado, anticipado de Dios para bendecir a la creación, para que lleguen a la plenitud de Dios, para el plan que Él creó, en esas dos voluntades uno debe de comprender a qué se refiere una y a qué se refiere la otra. Así no va a confundirse ni va a sentirse frustrado en algunas ocasiones porque confunde la voluntad decretativa de Dios y la voluntad moral de los mandamientos de Dios, los confunde. ¿Cuál es la voluntad de los decretos o decretativa de Dios? Es aquella voluntad divina desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que Él determinó soberanamente, porque Él es Dios, que se va a cumplir tal como Él lo planeó, lo quiso, lo decidió como Dios. Por ejemplo, la voluntad decretativa de Dios en su vida y en mi vida se demuestra en que Él decidió dónde íbamos a nacer nosotros. Y punto. Aunque a usted no le guste o le guste. A mí me gusta el hecho de haber nacido en Guatemala. ¿Y a usted? Me hubiera gustado más que nacer en Inglaterra, eso sí. O en Suecia, o en Islandia. Países muy desarrollados. No, eso es una broma. Pero algunos tal vez no hubieran nacido en otro país donde no tenga tanta cosa, tiene cosas muy bellas, muy lindas, amamos a Guatemala, pero Él decidió que naciéramos aquí.
No nació, no decidió que naciéramos en otro país, ni en otra cultura, ni en otra época. Esa es la voluntad decretativa de Dios. Eso usted y yo no lo podemos cambiar. La voluntad decretativa de Dios se demuestra cuando, siendo hijos de Dios, el Señor permite que se muera un ser querido. Aunque nos duela, aunque nos sintamos tristes, es el decreto de Dios, la voluntad de Dios, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Que los creyentes somos de Él. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos. Somos de Él, a Él le pertenecemos. Entonces, mis queridos hermanos, si somos una familia cristiana y Dios decide el día, la hora, el año en que se lleva un ser querido, nosotros con humildad debemos decir: Señor, gracias por el tiempo que nos diste a nuestro ser querido. Es tu voluntad decretativa, que era el día, la hora. No fue un accidente, no fue culpa del diablo, no fue culpa de los demás. No, hay factores humanos que uno pudiera decir: es que si yo hubiera hecho esto y que si hubiéramos hecho lo otro. Eso no es así. Es la voluntad decretativa de Dios. Dios decidió el día en que nosotros nacimos y Él tiene el día en que vamos a morir. No se preocupe. Como les dije en una ocasión, ¿a quién le gustaría saber el día que va a morir? ¿A que no nos gustaría? Más si sería ya dentro de una semana, que nos dijo dentro de una semana. Ay, no, me muero antes de la semana por saber. Ahora, por eso el Salmo 135:6, aquí es la voluntad decretativa o de los decretos divinos que Dios estableció y se van a cumplir sí o sí, porque es Él el Señor. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, en el universo entero, quiere decir los abismos. Eso es. Esta voluntad, como decía, abarca incluso acontecimientos dolorosos, de sufrimiento que el Señor permite, pero que al final son para bien, están dentro del plan soberano de Dios. El hecho de que un familiar nuestro muera, mi madre murió en Cristo, mi padre murió en Cristo, mi hermano mayor murió en Cristo, una de mis hermanas mayores murió en Cristo, y tengo varias hermanas que somos una familia grande. Murieron en Cristo. Sí, hubo dolor, la separación duele, pero fue en la voluntad de Dios en el día que murieron, así como el día que nacieron. Y el Señor muestra esa voluntad en Hechos 2:23, en la misma crucifixión de Cristo. Eso fue un decreto del Señor desde antes de la fundación del mundo. Hebreos corrobora, la carta a los Hebreos corrobora que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fue un plan, un decreto de que el Señor diría: mi Hijo morirá por los pecados de mi creación, de todos los seres humanos. Hechos 2:23 dice así: a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la voluntad decretativa de Dios, prendisteis y matasteis, o prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, humanamente había quienes iban a hacer eso. Iban a prender, a matar los inicuos, crucificando al Señor Jesucristo. Pero Él dice: al final ustedes estaban cumpliendo lo que Dios había decretado. Ahora, ¿cuál es la voluntad moral de Dios? La voluntad moral de Dios es aquella que revela su santidad en la Escritura y establece el camino de la justicia a través de todos sus mandamientos en la Escritura. La voluntad moral, la voluntad de santificación moral está aquí en la Biblia.
Todo lo que el Señor quiere que hagamos para cumplir su voluntad es para bendición nuestra. Y aquí está en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida personal, aquí se muestra la voluntad para el matrimonio, la voluntad para los hijos e hijas, la voluntad para la familia, la voluntad para el trabajo, la voluntad para con el gobierno, la voluntad para con las autoridades, la voluntad para con el prójimo. ¿Cómo debemos de vivir? La voluntad de Dios está aquí. Todo, aquí está la voluntad moral de Dios, la voluntad de los mandamientos, la voluntad de la santificación, de la consagración de Dios, aquí está. Y aquí están todos los mandamientos. Ahora, ¿cómo entra la voluntad del creyente que ya es libre en Cristo Jesús? La voluntad del creyente que tiene libre albedrío. La frase libre albedrío, que quiere decir libre elección, sin presión, la tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios los creó libres, a su imagen y semejanza, pero libres. Ellos sabían que había un solo mandamiento en el huerto del Edén. La libertad de que pudieran comer y alimentarse de todos los árboles y todas las plantas y los árboles que habían ahí. Pero solamente de uno no deberían de comer. El Señor puso ese mandamiento para que ellos entendieran que tenían voluntad libre, porque no había entrado el pecado, para decidir, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y siendo libres, ellos decidieron finalmente, eligieron voluntariamente desobedecer. Primero Eva, siempre primero la mujer, ¿verdad? Eva y luego Adán. Es broma, hermanas, es broma. Eva pecó primero y luego Adán, los dos pecaron. Luego entró el pecado a todos los hombres, el pecado pasó a toda la humanidad, la muerte también, por cuanto todos pecaron, todos murieron. Entonces, de ahí en adelante, todos los que nacimos de hombre y mujer, nacimos contaminados por el pecado original. Nacimos siendo pecadores en esencia. Pero cuando Cristo nos salva, nos perdona todos nuestros pecados, nos hace nuevas criaturas, nueva creación, recuperamos el libre albedrío. Conocemos la libertad en Cristo, empezamos a conocer la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu Santo habita en el momento que aceptamos a Cristo y entonces podemos empezar a discernir lo que realmente es malo ante los ojos de Dios y lo que es bueno ante los ojos de Dios. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros, todos, a muchas cosas malas nosotros las llamábamos buenas. ¿Cómo es el mundo? Y a cosas buenas las llamábamos cosas malas. Pero ya en Cristo Jesús tenemos ese discernimiento. Entonces, en ese discernimiento entendemos que está la voluntad decretativa de Dios, en la que no tenemos nosotros participación y no tenemos control. Él así lo dijo, así se hará, porque esa es su voluntad. Ya le di el ejemplo del día que nacimos y dónde nacimos, donde Él quiso, no de nosotros. No decidimos quiénes fueran nuestros padres, no decidimos quiénes fueran nuestros hermanos. Si nosotros hubiéramos podido decidir quiénes fueran nuestros hermanos, no hubiéramos decidido a nuestros hermanos que tenemos. Hubiéramos escogido a otros más decentes, menos peleoneros, menos conflictivos. Pero no, eso lo decidió el Señor. Es la voluntad decretativa de Él. ¿Ya? Ahora, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me casaré? Así se llamaba un librito que escribió Luis Palau. ¿Con quién me casaré? ¿Eso estará dentro de la voluntad decretativa o dentro de la voluntad moral de Dios? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen?
Solo oí un murmullo y no entendí nada. Pero está bien, está bien. Ahí entra también parte de la elección y del libre albedrío de aquel que conoce la Escritura y que en principio sabe que no debe de casarse con un inconverso, hombre o mujer. Por principio, esa es la voluntad moral de Dios. Aquí está. No en yugo desigual. Dios castigó al pueblo de Israel porque en lugar de casarse con todos los de la misma fe, empezaban a buscar a incircuncisos, los que no se circuncidaban. La palabra incircunciso era aplicado a todo gentil que no conocía al Dios verdadero. Se casaban con los filisteos, los heteos, los fereceos, los feos y todos los demás, que no eran cristianos, no habían nacido de nuevo. Y el Señor los castigó severamente, castigó por amor. Entra dentro de la voluntad moral de Dios. Si uno no ora, si uno no ve las características, si uno no ve que es creyente, que busca al Señor y que está trabajando, que está estudiando, entonces, claro, siempre es un riesgo, ¿verdad? Pero entra dentro de la voluntad moral. Así que si alguien está arrepentido de haberse casado, no le eche la culpa a Dios. Usted lo escogió. Usted la escogió. Ahí entra entonces el conocimiento de la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Aquí refleja la voluntad moral de Dios, la de los mandamientos divinos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación es toda clase de impureza sexual. Fornicación, la palabra griega porneia. Pornea. Literalmente, escuchen bien, la palabra traducida es impureza sexual, pecado sexual, adulterio, fornicación, incesto y todos los otros pecados de desviación, cualquier otro pecado. La lujuria, la codicia, la lascivia, el adulterio en el corazón, eso es impureza sexual. El ver imágenes explícitas de sexualidad, eso es impureza sexual, inmoralidad sexual, impureza sexual. Entonces dice, la voluntad de Dios, para comenzar, es que seamos santos. Esa es su voluntad moral. No es una voluntad decretativa totalmente. El decreto de Dios sí es que seamos santos, pero está allí en acción la voluntad de la santificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hemos de procurar, con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra de Dios, santificarnos y no caer en la inmoralidad sexual, en la porneia. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso sí podemos tomar nosotros la decisión. Debemos de tomar la decisión de no contaminarnos. Cuando Pablo ora entonces a los colosenses que sean llenos del conocimiento de su voluntad, se refiere particularmente al aspecto moral, al aspecto de la santificación, de los mandamientos del Señor, revelado en la Escritura porque revelan la voluntad divina para nosotros. Cuando el Señor dice en Deuteronomio, pongo delante de ustedes dos caminos, el camino del mal y el camino del bien, el camino de la obediencia y desobediencia. Si desobedecieres hoy mi voz y no guardares mis mandamientos, esto y esto y esto y esto y esto te va a acontecer a ti y a tu familia y a tus generaciones. Pero si hicieres esto, si hicieres el bien y hicieres esto y esto y esto, entonces te vendrá esto y esto y eso. Entonces, el que conoce los mandamientos del Señor y los obedece, conoce la voluntad de Dios para su vida. Ahí están los pecados que se podían cometer contra el prójimo, contra uno mismo, los pecados que se podían cometer contra los trabajadores, contra los amos, los pecados sexuales que eran castigados.
El adulterio en ese entonces era castigado con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento revela la gracia de Dios. Hay perdón, no apedreamiento para el que se arrepiente. Eso es conocer la voluntad moral de Dios. Así que la voluntad de Dios aquí no está hablando de descifrar misterios ocultos que uno no sabe todavía, ni de eventos sobre el futuro, sino de conocer los deseos del corazón de Dios escritos en la Biblia, en los mandamientos, en la palabra de Dios. Para nuestras vidas, como Dios lo ha revelado. Juan 7:17 habla en esa misma dirección. El que quiera hacer la voluntad de Dios, no la decretativa, porque esa no la puede cambiar. Dios decretó muchísimas cosas que se van a cumplir. Y gracias a Dios muchos de esos decretos que nos incluyen a nosotros son para bendición. Para bendición. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces hay una conexión inseparable entre hacer y conocer la voluntad de Dios. Yo puedo conocer la voluntad de Dios, pero hacerla es lo que a Dios le agrada. Veamos algunas diferencias entre la voluntad de Dios, aunque ya lo he venido explicando, y la voluntad humana. La voluntad humana, aún en los creyentes, se muestra en Isaías 55, 8, 9. Dice así: porque mis pensamientos, dice el Señor a través del profeta, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La voluntad humana afectada por el pecado, incluidos los creyentes que somos santificados por la sangre de Cristo, justificados, somos salvos por la eternidad, por la gracia del Señor, la gracia de Cristo, pero hay una vieja naturaleza que nos puede inclinar a desobedecer y no hacer la voluntad de Dios. La voluntad humana afectada por el pecado tiende naturalmente a ser egocéntrica. Es buscar las cosas por egoísmo, por conveniencia, puesta la mirada en las cosas temporales y no en las cosas eternas. La voluntad divina es perfecta, es santa, eterna, enfocada en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo, como perfectamente hombre, cuando iba a morir por nuestros pecados, cuando estaba en agonía en el Getsemaní, tuvo que decir: Señor, tengo que alinear lo que yo quisiera en última instancia a tu voluntad. Cuando el Señor dijo en oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la crucifixión. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quiere decir exactamente esta oración? Señor, si no hay otra forma de salvar a los seres humanos aparte de la crucifixión, si hubiera otra forma de salvar, ¿me la podrías decir? Ahora, si no hay otra forma de salvarlo, Señor, porque es únicamente a través de que derrame mi sangre y me crucifiquen, está bien, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En un momento dado, nuestro Señor Jesucristo, como verdaderamente hombre, Dios el Hijo se hizo hombre, y como verdaderamente hombre, en un momento dado, entró en agonía. Y entró en un momento dado en que su humanidad perfecta, santa, sin pecado, dijo: Señor, es muy dura la copa que va a venir, interpretando el texto. Si hay otra forma, Señor, yo la haría también. Ahora, si no hay otra forma, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando nos viene el sufrimiento a nosotros los hijos de Dios, que por cierto,
no nos debemos de sorprender porque Jesucristo lo anunció. Ya conocemos ese famoso texto. En el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad que sí nos dijo? Pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo van a sufrir los que me siguen. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución y sufrirá. Ahora, cuando vengan las pruebas, y a veces puede venir no solo pruebas, quiero decir, diversidad de pruebas, problemas, dificultades, crisis. ¿Qué es una crisis? Cuando vienen hechos repentinos que no esperábamos. La muerte de un ser querido, aunque sea creyente, era la voluntad divina que se fuera, aunque fuese accidente humanamente. La pérdida de un empleo, la pérdida económica por cualquier causa, la pérdida de la salud. Uno se puede preguntar, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Era tu voluntad que se muriera o no se muriera? Claro que era su voluntad. En el caso del creyente, por supuesto. ¿Es la voluntad que pasemos sufrimientos? Sí, es la voluntad del Señor. ¿Pero para qué? Y luego explica, para que vuestra fe sea aprobada como el oro y salga mucho más pura y brillante. La prueba nos hace crecer, la prueba nos enseña, nos educa, el sufrimiento nos hace humildes. Todas las cosas ayudan bien a los que aman. Por eso constantemente el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando dice, den gracias a Dios en todo, dice en todo lo bueno y en todo lo que parece malo y es malo y nos acontece a los creyentes. Sé que eso no es fácil decirlo, lo sé. No estoy minimizando el dolor, ni la tragedia, ni el sufrimiento. Pero hemos aprendido nosotros también cuando ha venido pruebas duras, arrodillarnos y decirle, Señor, gracias por haberlo permitido. Nos duele, nos molesta, pero un propósito tendrás. Lo permitiste, Señor. Me someto, Señor, a tu voluntad. ¿Quieres que seas más humilde? ¿Quieres que entienda más cosas? Señor, aquí estoy. Pero si empezamos a renegar y a gritar y que Dios no me ama, que Dios se olvidó de mí, no conocemos la voluntad decretativa ni la voluntad de Dios para nosotros. Al final todo lo que nos pasa va a redundar para bien, mis queridos hermanos. Todo lo que nos pasa en los momentos más duros de la vida es cuando más conocemos al Señor de cerca. Cuando más aprendemos a orar y a depender de Dios, cuando las puertas se cierran, cuando ya no hay que hacer, clamamos de todo corazón. Al Señor lo conocemos más en el sufrimiento que en la bonanza y en los tiempos de refrigerio. Los milagros suceden más cuando hay más pruebas y dificultades que cuando no los hay. Ya no quieren decir amén, ¿verdad? Pero vamos a la mitad. Ya van a decir amén hasta el final. La gran diferencia que vemos en Cristo Jesús cuando comentaba el texto es que Él decidió alinear su voluntad con la voluntad del Padre, demostrando el camino que todos debemos de seguir. La batalla entre la voluntad humana del creyente y la voluntad de Dios se ve en Romanos 7, 18 y 19. Hablo de la voluntad meramente humana. Pablo dice ahí en estos pasajes, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Soy salvo, dice Pablo. Soy santificado posicionalmente, pero en mi naturaleza, dice, todavía no mora el bien. Aunque está crucificada, pero ahí hay algo en el fondo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo que está diciendo es que es la experiencia que hemos pasado todos los creyentes, que a veces paramos haciendo algo que no queríamos hacer y que desagradó al Señor. Y no estoy hablando necesariamente de cosas escandalosas ni pecados graves, no. Pero no queríamos hacer eso y paramos haciéndolo. No queríamos ofender a quien amamos, pero paramos ofendiéndole, diciéndole algo o reclamando algo que no debíamos haber reclamado. La voluntad humana, incluso cuando ya somos cristianos, experimenta a veces ese conflicto, esos deseos.
Por eso Pablo lo dice claramente en Gálatas. Creyentes, Gálatas le dice, ustedes por favor anden en las cosas del Espíritu. Busquen las cosas del Espíritu. Maten las obras de la carne. Crucifíquenla. No se predispongan para hacer las cosas de la carne. No se inclinen, porque pararán haciendo las obras de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Adulterios, fornicaciones, lascivias, lujurias, hechicerías, borracheras, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Aún el creyente se puede ir por ahí, dice el apóstol Pablo. Al hogar le dice, ustedes habiendo comenzado por el Espíritu, pararon no haciendo la voluntad moral de Dios, la voluntad de los mandamientos. Ustedes pararon en la carne. Pero ustedes debieron haber andado por el Espíritu. Porque la voluntad de Dios, si ustedes vivan en el Espíritu, la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es que ustedes produzcan el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Por qué? Porque eso le llevará a una vida plena. Efesios 1:11 dice, el propósito, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está hablando de la voluntad decretativa de él. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Él nos predestinó porque él quiso. Eso es una voluntad decretativa de él. Cuando el texto dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo dice en el texto, no había nacido Jacob y Esaú, pero Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es el decreto divino de Dios, la voluntad divina de Dios. ¿Por qué Dios lo escogió a usted y a mí? ¿Teníamos algo especial? No. Pecadores y medio, unos más que otros. Yo declaro que era pecador antes de conocer a Cristo. En algunas cosas era pecador fino y en otras fui un pecador escandaloso. Pecador. Pero Cristo, por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió, preordenó que salvaría a este pecador por pura gracia. Lo mismo hizo con usted. Eso es el decreto divino de Dios, su voluntad. Estemos agradecidos. Entonces la voluntad humana busca siempre la satisfacción inmediata, la conveniencia. La voluntad de Dios busca honrar a Cristo, busca la gloria de Dios, busca el bien de todos. La voluntad humana opera con un conocimiento limitado y una perspectiva muy finita. La voluntad de Dios procede de que Dios todo lo sabe. La voluntad de Dios para José cuando le dio los sueños de que sus hermanos se inclinarían ante él y su padre también, eran sueños maravillosos. Pero todo el sufrimiento que tenía que pasar primero fue terrible. Fue terrible. Pero la voluntad de Dios para él terminó siendo buena, agradable y perfecta. El Señor sabía todo el plan, todo el libreto, el principio y el fin de José. Él no lo sabía. Mientras él estaba en el foso, mientras luego estaba en la cárcel, mientras luego estaba siendo acusado, él no sabía cómo iba a terminar su vida. Pero él confiaba en que Dios iba a hacer que su vida terminara bien. Por eso vemos que José nunca blasfemó, nunca se quejó. Siempre creyó en Dios en las peores circunstancias, pero no sabía su final. En la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque Él conoce todo, nosotros no. Por eso, aunque estemos ahorita en un foso espiritual, no como José, no literal, estemos ahí o estemos pasando opresión como pasó José, confiemos de que al final será glorioso para nosotros, hermano, y que todo saldrá bien al final, nos ayudará a bien lo que estamos pasando. Él conoce todo. ¿Cómo llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios?
Esencialmente, mis queridos hermanos, si Pablo ora constantemente, él lo hace definitivamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Para llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, debemos de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios escrita. ¿Sí? Si conocemos, por eso el domingo pasado en este servicio, justamente, y en el cuarto servicio, hablamos y enseñamos cuán importante era llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Cristo muere abundantemente en sus corazones. Es una instrucción que el Señor está dando a su pueblo. Y decíamos cómo llenarnos de la palabra de Dios. Enseñábamos de que no es solo leer la Biblia, hay que escudriñarla. ¿Quiénes se acuerdan de eso? A ver, levanten la mano. Pero hasta arriba, yo sé que hay frío, pero levanten la mano. Gracias a Dios por esas benditas manos. Escudriñar es profundizar, es tomar parte por parte, es descomponer las partes de la Escritura y entender cada una de ellas. Es como el buzo que entra con su tanque, su oxígeno, etcétera, hasta lo más profundo del mar y ve las bellezas, los tesoros. Es como el que está cavando en una mina para buscar el oro y encontrar las piedras preciosas. Es profundizar, es entender cada palabra, es escudriñar. Que había que meditar en la palabra. Meditar, dijimos, ¿qué era meditar? Era leer la palabra de Dios en voz alta, despacio, entendiéndola, escuchándola, la misma palabra que sale de nuestra boca y reteniéndola en nuestra mente. Llenando de la palabra de Dios, memorizar algunos textos de la Escritura. Y por supuesto leerla, hay que leerla, pero leerla no es igual que meditarla ni que escudriñarla, hay que leerla. Se nos queda algo de la historia, algo de los textos ahí, de los mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, para llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, es oración, meditación, escudriñamiento de la palabra de Dios, es la lectura de la palabra. Y es orar. Por eso Pablo oraba constantemente para que ellos fueran llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Conociendo la bendita palabra. Salmo 119, 105 dice, cuando el salmista lee mucho la palabra, medita, se deleita en ella, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la conocemos y la sabemos usar. En Efesios dice que parte de la armadura del cristiano es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Nosotros debemos de usarla. Es como desenvainar la espada, la palabra, y usarla, ser diestros en usarla. Porque la conocemos, porque la leemos. ¿Y por qué? Porque esta palabra dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura, toda la Biblia, aquí, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar la voluntad de Dios. Es útil para redarguirnos y hacer la voluntad de Dios. Es útil para corregirnos en la voluntad humana e irnos a la voluntad moral de Dios. Es útil para instruirnos en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo en la voluntad de Dios, enteramente preparado para toda buena obra en la voluntad de Dios. Deberían decir más aménes, fíjense. Amén por allá, amén por allá. Gloria a Dios por esos aménes, pero si cree esta palabra, diga amén, denle un aplauso al Señor. Damos gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Así que este conocimiento de la voluntad de Dios debe de venir en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos la sabiduría y la inteligencia espiritual? La sabiduría y la inteligencia espiritual es aplicar el conocimiento aprendido, escudriñado, meditado. Voy a conocer la voluntad de Dios, no solo si la aprendo, la entiendo, sino la ejecuto y la vivo. La sabiduría es poner en práctica el conocimiento de la voluntad de Dios.
Porque si no, vamos a ser como aquel oidor olvidadizo que oye la palabra de Dios y después se va y se le olvida lo que oyó. Se le olvida lo que leyó. Si lo memoriza, no se le va a olvidar. Por eso en el culto, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, es una forma de conocer la voluntad de Dios también. La palabra que se enseña. Porque para eso Dios llama también a algunos hombres por pura gracia a que sean pastores, a que sean maestros de la palabra, para que enseñen a otros y para que los otros puedan entender la voluntad de Dios y luego al entenderla, obedecerla. Si yo entiendo la voluntad de Dios pero no la hago, soy un necio, soy un insensato, soy tan insensato como aquel hombre de la parábola que hablamos también, que construye su casa sin cimientos, y la construye sobre la arena, así encimita en la arena pone. Pero el que oye la palabra de Dios y la hace es como aquel hombre prudente, sabio, que entendió la palabra de Dios y es sabio porque la está obedeciendo. Ese es igual a aquel que construye una casa sobre la roca, hace profundos los cimientos y le echa, la construye sobre roca. Cuando vengan los vientos, las lluvias, los ríos, con ímpetu y den contra esa casa del sabio, no va a caer. Así es el cristiano que conoce la voluntad de Dios y la hace. Cuando estamos leyendo la Escritura, nos debemos de orar constantemente cuando estamos leyendo. Yo les decía que cuando Esdras trajo un gran avivamiento al pueblo de Israel, de que se habían olvidado de la palabra de Dios y no la obedecían, Esdras dice que preparó su corazón, escudriñó la palabra de Dios, la cumplió y luego la enseñó al pueblo de Israel. Ahí están los 4 pasos esenciales. Cuando uno va a leer la Escritura, la va a escudriñar, la va a meditar, debe de preparar el corazón y de decir: Señor, aquí está mi corazón, quiero recibirla, quiero entenderla. Y pedirle al Señor: ilumíname, Espíritu Santo, para que yo pueda entender tu bendita palabra. Cuando uno está preparado, entonces pasa a escudriñar, a meditar y luego a cumplirla y luego se puede enseñar. El Salmo 119, 18 dice, podemos colocarlo: abre mis ojos. Es la oración antes de leerla y meditar y escudriñar la Biblia. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Encontraré los tesoros, las piedras preciosas, las verdades maravillosas de tu voluntad perfecta en la Escritura. Porque hay partes de la Escritura que revelan lo que no es la voluntad de Dios. Así que Dios también utiliza, como dice Efesios 4:11, ya no lo vamos a leer por el tiempo, Efesios 4:11 y 12, que Él escogió a unos y constituyó a unos maestros, y también a los profetas, a los pastores. ¿Para qué? Para que capacitara al pueblo de Dios para el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que ya no seamos como niños zarandeados. Mejor leámoslo rapidito. Sé que avanza un poquito el tiempo, pero leámoslo, por favor. Efesios 4:11, 12 y luego el 14. Dice así: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así ya no seremos niños, porque hemos sido enseñados en el conocimiento de la voluntad de Dios, zarandeados por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Finalmente, ¿para qué debemos llenarnos de la voluntad de Dios, mis hermanos? Rapidito, pero con atención. Para que andemos como es digno del Señor, como dice el texto que leímos. Como Dios le agrada. Es un andar constante para que andemos como es digno del Señor. ¿Para qué el conocimiento de la voluntad de Dios? Para que comprobemos lo que es bueno y agradable al Señor. Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y del error que protege de engaño, nos protege de engaño. ¿Para qué debemos ser llenados del conocimiento de la voluntad de Dios? Para que enfrentemos las pruebas, las dificultades
que el Señor permite en nuestras vidas, en su soberana voluntad, aunque no lo entendamos, aunque nos duela y padezcamos sufrimientos. Pero vamos a estar firmes porque sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta en nuestra vida. Es el texto que yo les mencionaba, 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En todo. Ay, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado y te doy gracias por lo que no me has dado y que yo he querido, pero te doy gracias. Estoy feliz, estoy tranquilo. Es la voluntad de Dios. Para que tomemos las acciones y decisiones correctas, Efesios 5:17, 15, 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El que es sabio, conoce la voluntad de Dios y está alerta, es exacto en actuar. No vive por impulso, por sentimientos, porque querer que Dios le muestre de manera extraordinaria, no, conoce la Escritura. Anda aprovechando bien el tiempo, los días son malos. La sabiduría divina equivale a conocer la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios y la pongo por obra, eso es la sabiduría. Conclusión, mis queridos hermanos, pongámonos de pie. Tanto la voluntad de Dios decretativa como la voluntad moral o de los mandamientos divinos del Señor son buenas, son agradables, perfectas, aunque dentro de la voluntad decretativa del Señor nos acontezcan cosas que quizá no estemos de acuerdo, pero son la perfecta voluntad. Recordemos que un ejemplo de esas es, Él decidió dónde naciéramos, cómo naciéramos, en qué familia naciéramos, con las características que cada uno tenemos. Esa es la voluntad decretativa de Dios. La voluntad de Dios moral y de santificación de los mandamientos del Señor siempre será para nuestro bien. Y si conocemos la Escritura y nos llenamos de ese conocimiento, vamos a saber prácticamente cómo conducirnos y cómo actuar en todas las áreas de nuestra vida. Y seremos bendecidos y veremos una vida más plena, aún en medio de las pruebas. Renunciemos a la voluntad humana carnal que todavía pueda estar haciendo siempre en la vieja naturaleza un impulso. Es en el Espíritu Santo que podemos ser dirigidos, recordados a la voluntad perfecta del Señor. Vamos a orar un momentito y vamos a darle gracias. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por tu Espíritu Santo y por tu bendita palabra hoy. Señor, aquí estamos. Queremos hacer tu voluntad. Aceptamos tu voluntad decretativa en la que no tenemos ninguna participación de hacerla o no hacerla. Todo lo que tú has decidido para nosotros y que definitivamente se va a cumplir es bueno. Lo aceptamos. Muchas gracias, Señor. Parte de eso es que nos has escogido para ser salvos, no teniendo mérito alguno. Muchas gracias. Gracias por lo que has determinado para darnos y no darnos aquí en este mundo temporal. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste darnos dones y talentos como tú quisiste soberanamente. Eso no lo decidimos nosotros. Fue tu voluntad decretativa. Muchas gracias, Señor. Si le diste a otro más dones y talentos, bendito sea el que tiene más talentos que yo. Usaré bien el mío porque es el que tú quisiste darme. Estoy feliz y agradecido. Señor, perdónanos cuando hemos hecho nuestra voluntad en decisiones, porque no hemos hecho la voluntad moral tuya.
la moral de los mandamientos, de toda la Biblia, por desconocimiento, por rebeldía o por carnalidad, perdónanos. Pero de aquí en adelante, hoy nos proponemos hacer tu voluntad, no la nuestra. Señor, ¿cómo me llenaré? Meditando de día y de noche en tu palabra, escudriñándola, leyéndola, orando, pidiendo iluminación y sobre todo obedeciéndola, porque esa sabiduría es igual a hacer tu voluntad. Amén y amén. Si alguien que está aquí no ha nacido de nuevo, el Señor le da oportunidad para que hoy entregue su vida a Jesucristo. Y lo único que tiene que hacer es decir, aquí estoy, Señor. Ahora entiendo que soy pecador y ahora veo que tú, Jesucristo, eres el único Salvador del mundo, el que me puede salvar y perdonarme y hacerme una nueva criatura. Si alguien quiere recibir a Cristo, levántese, sea valiente. El Señor le da la vida eterna, le perdona sus pecados. Si ya está levantado, pase al frente o levante su mano, oraremos por usted. Si todos somos creyentes, gloria a Dios. Pero si hay alguien que no es cristiano, yo le diría, le suplico, no se vaya sin entregar su vida a Jesucristo. Será salvo, tendrá la vida eterna, el Señor le perdonará sus pecados. Y si muere, porque un día va a morir, no irá a condenación sino irá al cielo. Cristo pagó en la cruz para dar el regalo de la salvación y la vida eterna. Igualmente, a los que han visto esta predicación, si alguien necesita recibir a Cristo, crea en Jesucristo, confía en Él, ábrale su corazón y Él entrará. Y si usted se arrepiente de sus pecados, se los perdonará. Gracias, Señor Jesús. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Mi familia de